Hola a todos, hoy vamos a ver dos ejercicios de la máquina de inducción. Y bueno, el ejercicio número 1 tiene que ver con el que se está mostrando acá en pantalla y nos piden determinar, bueno, según las características, ¿cierto?, del que se obtuvieron en la prueba de vacío y en la prueba de rotor bloqueado, y con los datos nominales del motor de inducción del rotor bobinado. Nos piden obtener la curva característica de esta máquina y una resistencia externa para poder controlar de que el torque de partida sea el torque máximo, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos como recordar para obtener la curva característica, torque eléctrico, velocidad del motor, es que se debe tener el circuito equivalente, ¿cierto? Porque, bueno, cuando nos piden torque y velocidad para una curva, tenemos que tener estas ecuaciones que tenemos mostradas acá, como se vio, ¿cierto? Con el profesor. Se tiene que llegar a un circuito equivalente, ¿cierto? Eh, que represente esta máquina de inducción. Y a partir de eso se tienen que obtener los parámetros del R, ¿cierto? Así como en los transformadores se tenía eh, la rama serie, ¿cierto? Y la rama Shunt. Acá es algo parecido, ¿cierto? Y por eso hablamos de un R Thevenin y un X2'. Y además también hablamos de un deslizamiento del rotor, que también queda expresado en función de estos parámetros de la máquina en sí. Entonces, el circuito equivalente, ¿cierto? Se puede obtener a través de los parámetros de los ensayos, que es lo que tenemos acá, que tiene prueba de vacío y prueba de rotor bloqueado, ¿ya? Pero acá también nos habla acerca de que existe una medición de resistencia. Y esto se hace, ¿cierto? eh, al ingresar al motor, en este caso, eh, un voltaje continuo, ¿cierto? Entonces se obtiene una resistencia, pero en función de continua, ¿cierto? Y después se tiene que tener cuidado con la conexión que presenta este motor, ¿sí? Porque acá también nos hablan de esta resistencia ómnica, que es la que estábamos hablando acá, ¿cierto? Que se ingresa cierto voltaje continuo. Y hay una diferencia entre la resistencia ómnica y la resistencia efectiva, que acá justo en el enunciado también se nos dice lo mismo, de que tenemos una resistencia ómmica del estator entre las bases de 1.22 ohm y una que es efectiva, resistencia efectiva del estator, que es de 1.586. Bueno, ¿esto por qué representa esta diferencia? Porque se tiene que considerar el efecto skin, ¿cierto? Aparte de lo que se está midiendo, ¿cierto? Como un voltaje de ingreso, y ese es el ley de Ohm. También existe un valor que es el K que se ve acá, que por lo general es 1.1, pero hay veces que ese valor puede diferir. Entonces, por ello, se nos da el valor en sí ya del resultado de los 1.586. Entonces nos quedamos con ese valor para poder realizar la determinación de los parámetros. No así con el 1.22, ya que con el 1.22 no estamos considerando el efecto de skin. Y obviamente es un efecto que sí o sí se debe considerar en una máquina. Entonces, tenemos que ver qué parámetros podemos obtener a partir de las otras pruebas, la prueba de rotor bloqueado y la prueba de vacío. En la prueba de rotor bloqueado, ¿cierto? Esto lo vamos a ver más tarde. Se obtiene, bueno, lo que se hace, ¿cierto? Es de que se circula corriente nominal a un voltaje reducido, ¿sí? Y
se puede despreciar muchas veces en esta parte la rama shunt que antes se le llamaba, ¿cierto? Ya que la corriente de magnetización, ¿cierto? O el I sub 0 en sí, la excitación, es del 2 al 10% de la corriente nominal. Así que lo que vamos a determinar acá es lo que en transformadores conocíamos como la rama serie, ¿cierto? Que acá es como una rama serie entre comillas, porque igual tenemos, ¿cierto? La rama serie del lado del estator, ¿cierto? Y la del rotor. Y a partir de eso también tenemos el otro ensayo que es el de vacío, que así como en transformadores obteníamos, ¿cierto? La rama shunt, acá igual es como una especie de rama shunt, donde se aplica tensión nominal, ¿cierto? Para llevar a cabo el ensayo, y una corriente que es distinta de la nominal, obviamente. Entonces, lo que se hace acá es que, como se está aplicando tensión nominal, B sub 1 es aproximadamente sub 1, por tanto, la corriente que está circulando por acá, por el equivalente del rotor, es prácticamente cero. Por tanto, se pueden obtener los parámetros de esta parte de acá, que al final es la magnetización de la máquina. Entonces se llega casi a la misma expresión que teníamos antes en transformadores cuando teníamos la rama shunt, que la pasábamos del paralelo a un serie y ocupábamos esta fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué cuidados hay que tener ahora en una MIT? Porque al final estamos trabajando con ya no solamente una máquina monofásica, sino que es trifásica, por tanto acá hay que tener cuidado con la conexión. Y la conexión que se tiene acá es estrella, por lo tanto, el primer cuidado que debemos tener es que esta resistencia efectiva, ¿cierto? Que son los 1.58, no es efectivamente una de las resistencias, ¿ya? Sino que como sale acá en el PPT, ¿cierto? Hay una diferencia entre la conexión estrella y la conexión delta o triángulo. Entonces acá, como es conexión estrella, se está midiendo tanto la resistencia que corresponde a una fase y a la otra, o sea, estoy midiendo dos veces una resistencia. Por tanto, la resistencia correspondiente al estator R1 va a ser la mitad de lo que se nos está diciendo acá, que son los 1.586 ohm. Ya entonces ahora vamos a pasar al, eh, al ejercicio, a desarrollarlo, y ahí voy a seguir como hablando, pero quería como tener la noción, ¿cierto?, de lo que son las pruebas, qué cosas había que tener como cuidado. Tal como lo mencionaba entonces anteriormente, cuando nosotros nos decía que el, el motor de inducción estaba en conexión estrella y se nos daba una resistencia efectiva a partir de esa prueba, lo que se nos estaba entregando no era solamente una resistencia, sino que era la suma de las dos. Por lo tanto, para obtener la resistencia 1, ya que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Cuando hablamos de circuitos equivalentes, se habla de un circuito equivalente por fase, por lo tanto nos interesa solamente uno. Así que lo único que se tiene que realizar es que ese R de dato, que eran los 1.586, se divide en dos y se obtiene R1, que corresponde a una de las tres, ¿cierto?, resistencias. Entonces, después de eso, nos vamos con el siguiente ensayo que debiéramos tener en consideración, ¿cierto? Porque la tabla primero sale como ensayo de vacío o prueba de vacío y después sale como prueba de rotor bloqueado. Pero sabemos que nosotros necesitamos, bueno, como en transformadores, cuando teníamos el circuito equivalente, lo primero que teníamos que obtener eran las ramas serias. Acá es lo mismo. Por tanto, tenemos que irnos a la prueba de rotor bloqueado. Y los datos que se nos dan, ¿cierto? Nos dan potencia, nos dan voltaje, nos dan corriente. Por lo tanto, utilizamos las expresiones que nosotros
conocemos, ¿cierto? De que la potencia es R por I cuadrado. Entonces ahí tenemos la resistencia equivalente. Pero esta resistencia equivalente, que es la que se está mostrando acá, es la resistencia equivalente de lo que es la rama seria, ¿cierto? Del R1 más el R2 en el lado, ¿cierto? 1 o en el lado del estator. Por lo tanto, se obtiene esta resistencia, ¿cierto? Equivalente. Y como nosotros ya conocemos el R1, el R del estator, por la prueba anterior, nos queda cierto de que debemos despejar R2, que va a ser la diferencia entre el R equivalente y el R1, que era un dato. También necesitamos conocer, ¿cierto?, la reactancia. Por tanto, debemos buscar el valor de la impedancia, y esta se obtiene como ley de Ohm, ¿cierto?, V dividido en I. Y como ya tenemos la resistencia equivalente, lo que nos queda, ¿cierto?, es utilizar esta expresión para obtener el X equivalente. Entonces acá, como no conocemos con anterioridad, ¿cierto?, cuánto vale el X en el estator, a diferencia de la prueba, ¿cierto?, que nos daba la resistencia R1, acá bajo consideraciones solamente, o por criterio, se considera de que la reactancia del estator es igual a la reactancia del rotor referida al lado del estator, como el X equivalente medio, ¿ya? O sea que las dos van a tener el mismo valor, siempre y cuando, ¿cierto?, el X2 esté en el lado del estator. Entonces, ya tenemos esta parte, y lo que nos falta determinar, ¿cierto?, para tener el circuito equivalente completo de esta máquina es la parte que era de magnetización, ¿cierto?, como la que en el transformador era la rama shunt. Entonces se hace con la prueba de vacío, ¿cierto? Y al igual que anteriormente teníamos un R equivalente, acá vamos a tener un R equivalente, pero yo le puse V para como diferenciarlo del R equivalente, ¿cierto?, de rotor bloqueado, y decirle que es la prueba de vacío. Entonces, nuevamente sacamos un R equivalente y un Z equivalente, y ahora ya nosotros conocemos lo que es el R1, ¿cierto?, que es el del estator, y el X1, que también es la reactancia del estator. Por tanto, nos queda obtener estas dos R y X, ¿cierto?, que poseen una relación, ¿cierto?, con lo que es el RFE y el X sub M. Pero para efectos de esta representación, ¿cierto?, del circuito equivalente de la MIP, yo puedo utilizar el paralelo, ¿cierto?, lo que es la rama shunt, con el RFE y el X sub M, o utilizar simplemente este R y este X como una rama seria que representa, que está entre, ¿cierto?, la rama que representa el estator y la rama que representa al rotor, disculpen, referida al lado del estator, ¿ya? Entonces, eso. Entonces podemos llegar, ¿cierto?, a la representación, ¿cierto?, de lo que es la MIT, ¿cierto?, en circuito, ¿cierto? Y tenemos el R1, el X1, el X2', ¿cierto? Prima porque es el X del estator, pero referido al estator, el X del rotor referido al estator, ya. El R2, que es el R que representa al rotor, por eso está LC, pero este está también referido al estator, por tanto por eso se utilizan las comillas. Y lo otro que debemos tener en mente, ¿cierto?, es que como dato se nos decía, ¿cierto?, que este MIR era de 220 volts nominales. Ojo, que estos 220 volts nominales es en función a la conexión de este motor. Por lo tanto, como estamos hablando de trifásicos y es una conexión estrella, el voltaje, ¿cierto?, de línea es distinto al voltaje de fase o voltaje de línea neutro. Por lo tanto, este voltaje que se nos están dando, los 220, no son efectivamente los 220 que yo voy a tener en mi equivalente por fase, ¿cierto?,
sino que estos 220 volts son 220 volts en línea. O sea, entre A y B, entre B y C y entre A y C voy a tener 220 volts como magnitud. Ya, entonces lo que yo quiero, ¿cierto? Porque acá cuando yo represento en un circuito por fase, ¿cierto? Es línea neutro. Requiero, ¿cierto? Dividir por la raíz de 3, ¿ya? Entonces ese va a ser el voltaje nominal al final para un circuito por fase. Por lo tanto, nos queda solamente reemplazar el R1, el X1, el X2' y el R2'. Recuerden, ¿cierto?, de que, bueno, por el modelo, ¿cierto?, por la teoría que nosotros conocemos, parte en el rotor va a estar dividida en S, que es el deslizamiento. Bueno, como antes habíamos visto una expresión para obtener los T y los omega, debíamos llegar a un Thevenin, porque se hablaba de un voltaje de Thevenin, y eso es mucho mejor, ¿cierto?, para poder trabajar más libre, ¿cierto?, la parte de entre el estator, ¿cierto?, y la parte de magnetización. Por lo tanto, en este punto voy a obtener mi Thevenin, ¿ya? Yo le puse a ese nodo, le puse TH, solamente para decir que yo quiero obtener un equivalente Thevenin allí. Entonces se obtiene un Thevenin como nosotros conocemos, ¿cierto? Como entre este nodo, ¿cierto? Al final, cuando yo haga el cortocircuito acá, ¿cierto? Para obtener el Z de Thevenin, voy a tener un paralelo entre esta rama y esta rama. Por lo tanto, es lo que hice yo acá para obtener el ZTH. Y lo obtuve de dos maneras, ¿cierto? Como a veces se nos da como módulo y ángulo, y también como la parte real y la parte imaginaria. Y bueno, el voltaje de Thevenin en el nodo TH lo obtuve por las relaciones, o sea, como división de tensión. Sí. Entonces obtuve de que el V1, que yo quiero, o sea, de que el voltaje acá en TH va a ser este voltaje, ¿cierto?, por esta Z que está acá, dividido en la suma de este con este, ¿cierto? Así se hace un divisor de tensión. Entonces, a partir de eso, puedo obtener un nuevo equivalente, ¿cierto? Un nuevo equivalente que es ese que está allí, ese circuito, ¿cierto? De que ahora ya no tengo la rama que representa la magnetización, ¿cierto?, y la del estator, sino que ahora está todo junto y también la parte del rotor. Bueno, pero entonces debemos buscar, ¿cierto?, ahora las relaciones para obtener el torque, ¿cierto?, que es lo que yo quiero, y también la velocidad para poder realizar la curva que se nos pide. Y para ello, si nos vamos a los apuntes, vamos a obtener estas ecuaciones, que el torque máximo es igual a, bueno, a una expresión que está en función del voltaje de Thevenin, el omega S, el RTH, ¿cierto?, el X2' y el XTH. Pero para eso también necesito conocer el omega S. Pero el omega S lo podemos obtener con los datos nominales de la máquina, del motor, que son la frecuencia y los polos. Nos decían que la frecuencia era de 60 Hz y existían 6 polos. Por lo tanto, ya tengo esa velocidad síncrona. Entonces, también tenemos otra expresión, que esta es la de la velocidad, ¿cierto?, cuando el torque es máximo, o sea, el torque que sacamos acá. Y tenemos que tener el deslizamiento, porque se nos pide ahí, el deslizamiento cuando el torque es máximo, y también está esa expresión, ¿sí? Entonces, bueno, reemplazando solamente los datos, porque ya tenemos el RTH, tenemos el X2 calculado, el R2, el omega es igual, el BTH, entonces reemplazando solamente los datos obtenidos anteriormente, se llega de que el torque máximo, ¿cierto?, es de 72.49 Nm, el deslizamiento es de 0.0762 y la velocidad, ¿cierto?, es de 116.085 radianes dividido en segundo, o también se pueden expresar en RPM. Lo usual cuando uno va a graficar es que se represente la velocidad como RPM. Esto se debe a que por fábrica, ¿cierto?, o cuando uno va a comprar un motor
en un catálogo estas velocidades están en función así como las que se utilizan en RPM más que en radianes dividido en segundo. Ojo sí de que cuando yo vaya a utilizar estas expresiones, ¿cierto? Acá el omega s y acá igual, eh, para obtener, ¿cierto? Acá las respectivas magnitudes físicas, por ejemplo el newton metro, debo respetar el radianes dividido en segundo, no utilizando el RPM. Pero ya cuando uno va a graficar puede utilizar RPM o radianes dividido en segundo. Eso da lo mismo, pero lo más usual es utilizar RPM. Ya, entonces como ya se tenía el torque máximo, lo otro que se puede obtener es el torque de partida. Y el torque de partida nosotros sabemos, ¿cierto?, de que, bueno, tenemos nuestro circuito equivalente Thevenin, que ya es lo que determinamos anteriormente, y podemos obtener este I sub 2, que es el necesario para obtener cuando tenemos cualquier función, o sea, cuando tenemos el torque eléctrico en función de I sub 2, ¿ya? Y nosotros conocemos de que el torque de partida sucede siempre y cuando el deslizamiento sea igual a 1. Por lo tanto, se tiene este cuidado y acá reemplazo. SS va a valer 1 y voy a necesitar, ¿cierto? Acá igual es igual a 1. Calcular la corriente primero, que es la que obtuve acá como 70.7161. Y después de eso obtengo el torque de partida. Entonces ya tenemos dos puntos. El primero es el torque máximo, ¿cierto? Y tenemos el omega máximo igual. O sea, el omega cuando el torque es máximo. Tenemos el torque de partida. Y el torque de partida, ¿cierto? Su velocidad asociada es 0, ¿cierto? Y lo otro que nos faltaría, ¿cierto? Para graficar, o lo que no mencioné, es de que cuando se tiene torque de 0, va a ser este valor nominal, ¿sí? O sea, casi ese que es el valor síncrono, que son los 1200 RPM. Y entonces ahora vamos a pasar al tema de la gráfica, y voy a utilizar MATLAB. Ya, en el ejercicio habíamos obtenido entonces de que teníamos un torque de partida que eran los 14.768, no, 7678, un torque máximo de 72.49 y decíamos, ¿cierto?, de que cuando el omega era de 1200, que era el nominal, el torque era prácticamente cero, ¿sí? Entonces, para graficar esto en MATLAB es súper fácil. Nosotros tenemos que definir estos puntos, ¿cierto? Cuando nosotros graficábamos un punto 1 con x1 y eso es 1. Acá es en vectores. Yo defino, por ejemplo, el torque de partida, el torque máximo y cuando el torque es 0. Y defino otro vector que representa el eje X, ¿ya? Entonces, yo digo ya, cuando el torque de partida vale eso, entonces el omega es 0, ¿cierto? Cuando el torque es máximo, tengo esta velocidad, ¿cierto? Ojo que acá estamos trabajando con RPM. Y cuando es prácticamente el torque cero, tenemos de que el omega es 1200. Entonces, eso. Nosotros debemos definir estos vectores. Los decimales se representan, o sea, se separan con puntos, ¿cierto? Y para diferenciar un elemento del vector del otro, solamente se hace el espacio. ¿Ya? Así. Entonces, lo otro que después debe seguir el programa, ¿cierto? Lo que el script, esto se llama un script en MATLAB, es una hoja donde yo voy como anotando las cosas los datos, ¿cierto? Que quiero tener y lo que quiero realizar después. Se llama script. Y bueno, esto igual después pueden agregar más cosas, pueden programarlo para que sea más independiente. Y la cosa es que para graficar se utiliza este plot, ¿sí? Que uno dice ya, tengo que graficar, ¿qué cosa? O plotear. Plotear el X, que va a ser la velocidad, ¿cierto? Y el Y, o el f de X, que es el torque.
Entonces, acá cuando yo tire esto, el MATLAB me lo va a graficar. Pero aparte de eso, yo puedo agregarle nombres a la, ¿cómo se llama? A los labels que se le llama acá, que son, bueno, a los ejes de coordenadas, que al X le llamo omega, ¿cierto? Y que va a estar en RPM para yo tener ese cuidado. Y el Y que va a estar en Newton metro. Entonces, ustedes, si quieren hacerlo en script, lo hacen así. O pueden hacerlo directamente en Command Windows, o sea, Command Windows, que es definir este torque, ¿cierto? Después el omega y ir ingresándolo uno a uno. Pero para mí es como más fácil hacer un script de todo lo que yo quiero realizar y después llamar al script acá en la ventana de comando, que es lo que voy a realizar ahora, que es decir, ya característica, que es lo que yo le llamé al archivo de omega, ejercicio uno. Entonces pongo enter. Me equivoqué en escribir el nombre. Era ejercicio y un bajo uno. Entonces acá me está avisando de que ese archivo no existe o no lo puede leer. Y acá es J. Ya. Y acá, bueno, de hecho, si hay errores, ¿cierto? Me lo vuelve a llamar y me vuelve a decir como, oye, es como este el archivo. Entonces pongo enter. Y bueno, acá está la gráfica. Ojo que acá, ¿cierto? Como son 3 puntos solamente el que maneja MATLAB, me lo va a tirar así, como lineal. Pero hay una forma en que yo puedo mejorar esta curva, porque nosotros conocemos, ¿cierto?, de que es más, acá es como no tan lineal, ¿cierto? Entonces vamos a colocar eh, algo que se llama CF Tool. Este es un ajuste de curva. Entonces, claro, acá yo puedo poner el eje X, que habíamos dicho que iba a ser la velocidad, y el eje Y, que va a ser el torque. Entonces le decimos esto al ajuste de curva y podemos acá escoger qué ajuste queremos hacerlo, si va a ser polinomial, si va a ser una interpolación, ¿sí? Que acá es como lo va a hacer más lineal, como lo había puesto antes en la gráfica, como nos había salido, no sé si lo guardo o no. O a un ajuste más de distintas formas. Acá de hecho salen las funciones. Entonces podríamos ponerle una exponencial, a ver si se parece o no, con un término 1 o con dos términos, y no vemos que no se ajusta. Entonces dice que de hecho es insuficiente los números de datos, para eso necesitamos 4 para utilizar los términos exponenciales. Entonces ponemos, no sé, Fourier, y ahí pueden como jugar con distintas formas de ajuste, y yo me voy a quedar con el polinomial, porque es como el que se ajusta, bueno, no se ajusta tanto. Voy a poner un grado más. A ver, no es insuficiente. Gaussiano, racional, smoothing. Bueno, ya sí. Pero a ver, voy a colocar esta. También pueden poner la función, que eso es lo que también podríamos hacer, ¿cierto? Porque igual se puede llegar con la de, ¿cómo se llama? Con la expresión del torque y la del omega, que uno puede obtener. Pero bueno, eso es como lo que quería mostrarles. Pero yo me voy a quedar con la que está por aquí. Déjenme buscar. Ya con la interpolación, pero habíamos dicho antes de que era lineal, ¿cierto? Que es lo que hizo cuando graficó. Y la otra es cercana al vecindario, como dice acá, que es como un step,
pero acá la que se produce mejor es la cúbica, ¿sí? Entonces con esa yo me quedaría en el ajuste. Pero eso ya es como decisión de ustedes y es como para colocar la curva más bonita solamente, para que no quede así como acá que nos botaba, ay, que nos botaba tan así como rectas. Pero eso es ya que tenemos 3 puntos, no, ya, es debido a esa situación. Entonces eso en cuanto a la parte gráfica de este ejercicio. Ahora debemos ir, ¿cierto?, a la parte B, que es dimensionar una resistencia externa para que el torque de partida sea igual al torque máximo. Para obtener la resistencia externa, para que la condición de torque de partida sea igual al torque máximo, debemos obtener una relación entre los deslizamientos y las resistencias, ¿ya? Y eso fue lo que hice acá, de que claro, el deslizamiento, cuando el torque máximo inicial, ¿cierto? Le puse inicial porque era sin ningún tipo de control, ¿cierto? De que yo no manejaba la resistencia, sino como simplemente se daba. Y con el otro, cuando el deslizamiento máximo deseado, que va a ser el 1, ¿cierto? Porque va a ser el de partida, eh, es para una resistencia 2 más una resistencia externa. Por lo tanto, acá despejé y obtuve ese valor, o sea, esta expresión. Y bueno, como dije anteriormente, este ST máximo deseado va a ser igual a 1 porque es el torque máximo que yo deseo, ¿cierto? Y como es el deseado cuando es parte, entonces 1. Entonces obtengo el R externo, ¿ya? Ese va a ser el R externo. Pero nosotros sabemos igual que por teoría debemos dimensionar no solamente la resistencia externa, sino una potencia. Porque cuando uno va a comprar eso, ¿cierto? Un elemento, debemos tener esos dos. Y lo que utilicé para obtener esta potencia es la corriente nominal. ¿Y cuál es la corriente nominal? La que se obtiene, o sea, la que se podemos inferir de la prueba de vacío. O sea, no, la de rotor bloqueado, ¿cierto? Porque la de vacío aplicábamos tensión nominal y en rotor bloqueado era la corriente nominal, ¿sí? Por lo tanto, esa es la potencia. Son la resistencia, R por I cuadrado, que son los 20 amperes. 20 directo porque es conexión estrella y la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Para el segundo ejercicio nos dicen igual que tenemos un motor de inducción de rotor bobinado en donde se nos da una condición que está a plena carga y tiene un deslizamiento del 1.82% y un torque de 22.103. Entonces se nos dan parámetros que es el de la resistencia del rotor y el LD que representa la bobina del rotor. Claramente que son de parámetros de fase. Entonces, lo que nosotros debemos tener en consideración es que ese L2, ¿cierto? Si tuviera alguna relevancia en algún momento hay que convertirla, ¿cierto? Al X, pero por ahora no tiene como mayor importancia y lo vamos a dejar ahí. Entonces se nos pide de que al añadir una resistencia obtengamos el deslizamiento y el torque a la misma condición anterior, que es plena carga. Entonces podemos tener una noción de lo que van a ser los circuitos equivalentes que va a cambiar, ¿cierto? Por un lado está el que está acá, que es la condición base, que está a plena carga, ¿cierto? Que tenemos, bueno, la resistencia, el X1, el X2' y el R2' dividido en S1. Ya está la condición inicial, donde todavía no se le coloca la resistencia externa. Mientras que en la condición de la pregunta se le agrega una resistencia externa al rotor. También cabe destacar, ¿cierto?, de que este R2 dato está referido al lado del rotor. Por lo tanto, así como acá dibujé los circuitos equivalentes, hay que tener ese cuidado porque acá lo estoy refiriendo al lado del estator. Pero bueno, eso es como para tener como en consideración. Entonces, ¿qué cosa podemos decir a partir de estos dos circuitos equivalentes? De que tanto B sub I, que es como desde la condición inicial, y B sub F, que es de la condición final, van a ser lo mismo, ya que vienen alimentados de la red. Eso no nos va a cambiar, ¿cierto? Porque es como tener el mismo motor,
pero cambiarle la resistencia, con las mismas formas que yo estaba alimentándolo inicialmente, pero agregándole una resistencia. Esto es lo único que cambia en el ejercicio. Entonces, tanto el voltaje como las corrientes van a ser las mismas en ambos casos. Entonces, dada esa situación, podemos plantear lo siguiente, de que el R2 dividido en el deslizamiento 1 va a ser R2' más el R externo', que así lo llamé para decir que estábamos trabajando, ¿lo cierto?, con este circuito equivalente que es referido al estator, dividido en el deslizamiento 2. Pero sabemos, ¿cierto?, de que estos primas, ¿cierto?, son a cuadrado, porque están referidos al lado 1, por el R2, que es un dato, o el R2 característico, ¿cierto?, del rotor. Por lo tanto, también está el R externo, que está caracterizado o para el lado del rotor. Por lo tanto, al hacer esto, ¿cierto?, en las expresiones, L a cuadrado por R2 a cuadrado, R externo dividido en a cuadrado, R2, se van los a cuadrados. Por lo tanto, nos va a quedar la expresión así, solamente con los R2 del rotor, ¿cierto?, que es el dato, y el R externo, que también es dato. Y también tenemos el deslizamiento. Por lo tanto, podemos obtener el deslizamiento con la condición 2, ¿cierto?, ya que el deslizamiento y la resistencia están relacionados. Entonces, por eso tenemos de que va a cambiar el deslizamiento si yo cambio la resistencia en el rotor. Por lo tanto, nos da un deslizamiento del 17%. Y lo siguiente que hay que hacer es encontrar el torque para esta condición 2 o condición final. Y lo que hice yo acá es obtener las expresiones de los torques, ¿sí? Con torque 1 R2' y 2', ¿cierto?, al cuadrado, S1 omega S. Y bueno, acá vemos de que, claro, cambia el deslizamiento, ¿cierto?, y la resistencia. Nada más, porque I2 cuadrado, ¿cierto? O sea, bueno, la corriente que transita por el rotor en ambos casos va a ser la misma, por lo que habíamos dicho, de que la condición está a plena carga, no cambió al decir en la condición del enunciado, como al agregar la resistencia, se alimenta con una corriente que es la mitad de la nominal, algo así, no, sino que es como la misma, se mantiene la misma condición de plena carga, tanto en el inicio como en el final. Por lo tanto, estas corrientes van a ser la misma, y con la misma condición que hicimos anteriormente, de que esto se cumplía ya que el voltaje y la corriente no iban a cambiar, vemos de que este y este son iguales, o sea, podemos decir de que van a ser lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, los torques van a ser lo mismo. Así que finalmente el torque 2 va a ser igual al torque 1, que era dato, que era 22.103 Nm, y por lo tanto lo único que tiene variación acá es el deslizamiento.